el panorama que nos pone José Padilla, pero conociéndolo y sabiendo de su seriedad no es nada exagerado. Voy a cambiar de tema. Tengo dos temas para ustedes. El primero, ¿sabes cómo se le caga la vida a alguien y se le hace que el camino que emprendió solo tenga un destino? Que es uno el que lo quiere cagar y a él va a tener que acudir poniendo una foto de esta. Dale. Presidente Arce, achicala un poquito. Periódico El Deber. Presidente Arce publica, achicala un poco para que se pueda leer bien, por favor. Ok. Presidente Arce publica una foto del abrazo con Johnny Fernández. ¿Suficiente? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es el presidente el que pone, ok, me comí la presa. ¿Cuál es el camino? Les pregunto, ¿cuál es el camino que le queda a Johnny Fernández? Bien o mal, Arce, ¿no? O sea, ¿se va a entregar con los brazos abiertos o con harta vaselina? Pero ¿sabes qué? Se va a entregar. Porque con esta foto, Arce, que esta es una jugada política cabrona, pero jugada política finalmente, que le cerró todos los caminos. Es decir, quemó sus naves como los árabes cuando llegaron a España. Quemaron las naves para que no haya vuelta. Pero aquí el que le quema las naves a Johnny Fernández es Arce. ¿Cuál es el camino? Véanlo ustedes. Lo decíamos, nunca fue de aquí, pero tenía su propio camino. Tenía su propia lógica. Se movía en el yo soy el que disputo con él el espacio. Hoy no tiene camino, no tiene retorno y creo que estamos pues en tiempo de seca, ¿no? Y está cagado y el agua está lejos. Bueno, cambio de tema. Don Roberto Escalante, entrevistado por el periódico El Deber el domingo 31 de julio, habla de la estanflación. Habla de la inflación, el peor impuesto que para los de menores ingresos, y dice la economía boliviana está como todas las economías, padeciendo ciertos fenómenos inflacionarios que son mundiales, hay una interrupción en ciertas cadenas de producción de insumos que está impactando la producción y hay conflictos relacionados con el peor de los escenarios, la estanflación, es decir, poco crecimiento con alta inflación. Más adelante dice, esto tiene dos impactos. Bolivia y Santa Cruz, como el corazón económico del país, están en ese proceso. La inflación es uno de los asuntos que más preocupa porque es el peor impuesto que puede haber, particularmente para personas de menores ingresos. Más adelante, ahí en ese donde estamos en camino a la estanflación, dice, yo creo que estamos ya en ese proceso. Hay además predicciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE de que estamos en puertas de ciertas situaciones más graves, particularmente con temas alimentarios por el conflicto Rusia-Ucrania. Más adelante, no es un escenario muy halagüeño, pero ahí las políticas públicas tienen que entrar en acción para tratar de paliar la situación. En Bolivia, Perú y México y otros países los gobiernos están subsidiando los energéticos porque si no el costo de producción de todo sube. Pero también lo transportamos en camiones que consumen diésel y emiten más gases de efecto invernadero. Entonces estamos en un círculo vicioso. Más adelante, si se incentiva la producción, se incentiva el empleo, el ingreso y el consumo. Pero eso está complicado. Creo que el ciclo de estanflación, va a durar más adelante. En América Latina duran 3 o 4 años, que son periodos relativamente altos. ¿Cómo llega a Bolivia a este escenario? Bolivia no es una de las economías más fuertes de América Latina, tiene cierta fragilidad económica. Y ahí lo dejo, cierta fragilidad económica, es ese que están leyendo. El de más abajo, Bolivia no es una de las economías más fuertes de América Latina, tiene cierta fragilidad económica, no soy especialista en este país, pero sí puedo prever que esto va a tener mayor impacto diferenciado. Si Santa Cruz produce la mayor parte del PIB, pues probablemente aquí las consecuencias sean menores, pero ese ya no es el tema, porque
esto no es como el cristianismo, como las religiones monoteístas donde la salvación es individual. Aquí es política y es economía, y en los países nos salvamos todos o nos cagamos todos. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque sabía que en algún momento lo iba a utilizar, y ahora sabemos que el presidente Arce va a hacer un discurso donde le va a dar a los departamentos como el nuestro, y se va a comparar, poner la portada del periódico El Deber que te pasé, donde dice, se va a apuntar a opositores y va a comparar la economía del país con los vecinos. Y entonces, cuando uno ve esto, va a comparar con la economía del país con los vecinos. Aquí ya le queda a uno un panorama como para ir a preguntarles. El informe del presidente tendrá escenario la Casa Libertad en Sucre, fuera fuente del gobierno, confirmaron, etcétera, etcétera. Pero da para ir a compararnos y como para creer que estamos bien. ¿Qué dijo Darío Monasterio con relación a esto? Si tenemos economía fuerte o frágil, dale. Sin duda que es un problema global lo que está pasando con la guerra de Ucrania, lo que está pasando después de la pandemia, donde no ha habido una recuperación en algunas economías, sobre todo las más pequeñas y las más frágiles como la nuestra, que también lo dice el economista mexicano. Sin conocer mucho del país, él sabe que se trata de una economía pequeña y muy frágil, que también pueden tener los mayores impactos, ¿no?, por la no recuperación de la pérdida económica por la pandemia y por este tema global que está sucediendo actualmente, que está generando impactos en la producción de alimentos, lo que afecta más fuertemente en la inflación, sobre todo a las personas más desfavorecidas de una economía y a las economías más pequeñas en el mundo. Cuando dice la inflación es el peor impuesto que se viene para la clase más desprotegida, para aquellos que no tienen un buen ingreso, digamos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, eso quiere decir que las personas de menores ingresos gastan prácticamente todo su ingreso en consumir, es decir, en comprar alimentos o en comprar artículos de necesidades básicas. Entonces la inflación les afecta directamente a todo su ingreso. Las personas que tienen un mayor nivel de ingresos tienen un porcentaje de su ingreso que lo consumen mayormente y otro porcentaje que lo ahorran, pero el ahorro no se ve afectado tan fuertemente como el consumo por la inflación. Entonces, por eso se llama el impuesto a los pobres a la inflación, y por eso hay que cuidar de no tener efectos inflacionarios, porque es cuando más afecta a las personas que tienen menores ingresos. Eso significa con el impacto que pueda tener. Y lo mismo en el mundo, como si los países fuesen personas, las economías más pequeñas también están más impactadas de procesos inflacionarios en el mundo que las economías más desarrolladas, que tienen un ahorro y un superávit. La situación de Bolivia, una inflación aparentemente controlada, pero como bien dice este analista, con una economía muy frágil, digamos. Bueno, tenemos una situación de muchísima incertidumbre, porque si bien tenemos una inflación baja, en los últimos meses ha ido subiendo exponencialmente mes a mes. Ha pasado de 0,98 en abril a mayo a 1,40, en junio a 1,80, y veremos el número de julio. Esperemos que se refleje realmente lo que está sucediendo. En ese aspecto tenemos una inflación importada, pero por el lado de la producción, por el lado de la demanda interna, tenemos una demanda también un poco ralentizada, que no permite que suban mucho los alimentos. Si usted va al mercado, hay algunos productos que están con un precio muy bajo porque la gente no compra. Entonces tenemos una situación de mucha incertidumbre, con algunos productos inflacionarios importados o que ingresan de contrabando, y con otros productos de producción local que están con baja demanda y también no tienen un aumento de precio. Entonces no sabemos si realmente está controlada la inflación, como dice el gobierno. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses, pero sería realmente muy preocupante de que tengamos un proceso inflacionario con un proceso de lentísima recuperación económica como la que hemos tenido en los últimos años, meses después de la pandemia. El término de estanflación, según este economista, ya estamos
inmerso en esta figura. ¿Cuánto tiempo Bolivia podría estar diciendo estamos bien, no estamos en ese proceso, o ya nosotros estamos también dando los primeros pasos a este término, digamos, de estanflación? Bueno, como le digo, hay un tema de mucha incertidumbre. Hay países que ya están en un proceso estanflacionario, como el caso de Estados Unidos, ¿no?, que tiene una inflación muy alta y todos los visos y todas las proyecciones para entrar en una recesión en los próximos meses. Entonces, en Bolivia no estamos ajenos de eso. Nos afecta mucho la subida de tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo, de la Reserva Federal, y obviamente que también estamos inmersos en un mundo en el que vamos a tener problemas en la provisión de alimentos. Lo estamos sufriendo con el maíz. La producción de maíz local no es un problema solamente local, es un problema que viene también de los países vecinos que nos pueden suplir cuando nosotros no cubrimos la demanda de maíz. Entonces, todos estamos relacionados en este mundo y obviamente que tenemos una mayor fragilidad en Bolivia, lo que nos puede llevar a un proceso estanflacionario, pero actualmente no nos encontramos en ese proceso. Estamos con una inflación baja todavía, pero como le digo, hay que ver qué pasa en los siguientes meses y adicionalmente, bueno, nuestro crecimiento económico todavía no ha recuperado los valores de 2000. Sin duda, la inflación está en alza y escuchen esto. Los gobiernos van a tener que entrar en escena, ya lo están haciendo en alguna dimensión, subsidiando, estableciendo canastas básicas de consumo para la población de menores ingresos, pero tenemos un problema. Tenemos cada vez menos plata en el Banco Central, de ahorro propio y de plata propia. Entonces nuestra economía es complicada. Vamos al corte y ahorita venimos. Dale.